Hola, Ángel, ¿cómo estás? Hola, Julie, bien, ¿y tú? Bien, gracias. Bueno, en este momento vamos a proceder a hacer la entrevista. Ya me has firmado el consentimiento y me das la autorización para hacerle estas preguntas. Me has comentado que sufres o padeces de mal carácter, ¿no? Entonces las preguntas son referentes a ese tema. Ah, Cuéntame con qué frecuencia ocurre esto. muy seguido, dependiendo cuántas veces transcurre en el sentido si tengo problemas con alguna persona y eso, ahí ocurre más seguido. Ujú. En la última semana, ¿cuántas veces ha tenido ese problema? He tenido ese problema como dos o tres veces a la semana Ujú. porque me causa problemas cuando tengo problemas así con una o dos personas. ¿Desde cuándo ocurre esta situación? Yo creo que eso viene a través de mi infancia, que ese mal carácter que yo tengo, porque me lo transmití así como, o sea, desde mi infancia yo tuve esa cuestión por mi padre, entonces escucharlo a él gritar y quizás todo eso me causó eso, de tener mal carácter. Ok. Em, ¿Cuándo ocurre? ¿Cuándo cree que ocurre esto, ese mal carácter? Cuando tengo una discusión con una persona por algún tipo de problema, Ujú. ahí ocurre eso. Ok. ¿Dónde ocurre? Dependiendo del lugar con la persona que esté discutiendo, eso puede ocurrir en un trabajo, en la calle, en la casa, hasta con la misma familia. Ok. ¿Con quién estás cuando ocurre? Frecuentemente, que se sienta más Frecuentemente, afectada. cuando a uno le ocurre que se pelea con alguien o que tiene mal carácter, es en el hogar. Cuando uno está con su familia, puede ser con un hermano, hasta con los mismos padres uno discute algunas cosas, entonces eso te llena como de rabia. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que pasa cuando ocurre esa situación? Cuando tiene ese mal carácter, ¿qué pasa? Uno se llena así de odio, o sea, cuando no lo puedes expresar, viene el llanto, o sea, uno llora, se enoja. Ujú. ¿Qué siente cuando está así malhumorada? Se siente una ira, como con ganas así de gritarle a esa persona y todo eso. Ok. ¿Te molesta que pase eso? Sí, a veces, que uno Porque, sea que uno se ceda de los límites, porque a veces uno llega y le grita mal a la persona, uno tiene que saber cómo resolver los problemas sin llegar a ese extremo. ujú. ¿Y esto ocurre con sus amigos? ¿Es mal carácter? Claro, porque si estamos discutiendo algún tema, entonces uno habla, discute y se llena, o sea, ahí viene el mal carácter, los malos entendidos. ¿En su trabajo ha tenido algún inconveniente en cuanto a eso? No, o sea, gracias a Dios no he tenido ningún inconveniente en mi trabajo. Ujú. ¿Qué actitudes ha tomado ante esa situación, ante ese problema? Mantenerme un poco, tratar de mantenerme tranquila, Ujú. de ser positiva, de bajar como quien dice, los humos y todo eso, porque uno llega al límite que se excede y eso no ayuda en nada. Ok. ¿Qué hace cuando tiene ese problema? ¿Habla con alguien? Sí, mayormente acudo y se ¿Camina? los cuento si estoy cerca de mi mamá, ocurre a ella, o sea, voy Ujú. a ella, hablo con ella para que ella me aconseje, me diga qué puedo hacer cuando tengo ese tipo de problemas. Y cuando me encuentro sola, me voy al parque a pasear, o sea, depende de donde esté, voy camino y ya, y me trato de salir de ahí de donde estoy. ¿Con qué actividad o cuál es la actividad que la hace como salir más de ese problema? ¿Cuál es la actividad? Caminar. O sea, uno camina y uno se relaja, como que, o sea, deja de pensar tanto en ese problema. Ok. ¿Pasó algo importante antes de que empezara a tener ese problema? ¿En su familia, Sí, yo en algún creo que trabajo? el problema viene desde cuando uno estaba muy niño, Ujú. que tu padre te grita, o sea, en vez de hablarte, o sea, uno escucha a las personas cuando se gritan y todo eso influye, y uno va creciendo con ese
como quien dice, con ese régimen de que uno puede gritar, se puede molestar y todo eso te va enseñando. Bueno, o sea que de alguna u otra forma ha sentido que su familia le ha transmitido ese mal carácter. Sí, ¿A quién puede identificar de su familia o cuál es como la persona que más le ha marcado para que tenga ese carácter? pues mi papá, porque él ha sido como que la persona más fuerte, la que tiene más responsabilidad y con todo el estrés de a lo mejor de su trabajo y eso, y cuando llegaba a la casa se molestaba y quizás la mejor forma no era gritar, pero él lo expresaba así de esa manera, cuando algo le molestaba. Ujú. ¿Cuántos años tenías cuando sucedió eso? Cuando sucedió, yo creo que desde que tuve uso de razón, digamos que por ahí como unos 6 años, desde ahí supe que era el mal carácter, que era molestarme, que era tener rabia, que era todo eso y en qué momento pasaba. Desde su infancia ha tenido ese inconveniente, Sí, ¿cierto? ¿Por qué cree que tiene ese problema? no sabría contestarte. Pues ya me lo indicaba antes que era más que todo como lo que le ha transmitido su padre, ¿no? En Sí, cuanto a los tratos. Okay. quizás. ¿Ha consultado a alguien en especial? ¿Ha tenido algún tratamiento, una terapia? ¿Ha asistido a algún psicólogo, algo que le No, haya ayudado? no, nunca he ido a ningún psicólogo, no he recurrido a nadie así, a un médico especialista en el tema, no. ¿Y le gustaría tener algún tipo de tratamiento que le ayudara a afrontar o a mantener, a mejorar el mal carácter? Claro, porque uno se sentiría mejor que teniendo ayuda, que a uno lo hagan, porque así uno es mejor persona. Ujú. Ok, Ángeles, entonces le agradezco por la entrevista. Em, ya estaremos dando el diagnóstico de esto. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti, Julie.